Bueno, vamos a continuar entonces con más problemas de proporción como lo veníamos viendo. Vamos a practicar un poquito más. Y vamos a hacer algunas aclaraciones entonces antes de empezar. Este año nosotros estamos viendo un poco trabajando la fracción como parte de un todo. ¿Qué sería la fracción como parte de un todo? Una fracción parte de un todo es cuando ponemos la parte total abajo y arriba ponemos la parte. Por ejemplo, 2/5 significa que de 5 partes en total tenemos 2. Gráficamente eso lo podemos representar de la siguiente manera. Tenemos 1 entero dividido en 5 partes iguales, de las cuales tenemos 2. Esto sería 2/5. 2 de 5. De 5 totales tenemos 2. Eso es fracción como parte de un todo. Independientemente de la fracción, siempre tratamos de poner la parte total en la parte de abajo. 168 sobre 520. ¿Qué significa eso? Que de 520 partes en total, 168 tenemos 168. Otra fracción puede ser 65 sobre 100. De 100 partes en total tenemos 65. De ahí que estamos trabajando la definición de razón. Razón se refiere cuando estas dos partes de una fracción están representando cantidades que se relacionan entre sí. Por ejemplo, pueden ser de 520 personas en total, 168 son mujeres. De 100 alumnos en total, 65 aprobaron la materia. De 5 jugadores de fútbol, 2 son delanteros. Por ejemplo, son cantidades que se relacionan entre sí. Eso es una razón. Y hablamos de una proporción cuando ya tenemos más de una razón. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos tenemos una fracción armada como 3/5. Vamos a suponer que esa fracción estamos hablando de cada 5 personas que les gustan los deportes, 3 juegan al fútbol. De cada 5 personas que le gustan los deportes, 3 juegan al fútbol. De cada 5 personas en total, 3 personas juegan al fútbol. Bien, ven como siempre ponemos la parte total en la parte de abajo. Y las partes sería 3, que solamente hablan ahí de las 5 en total, 3 serían solamente las personas que juegan al fútbol. Una fracción proporcional a esta, es decir, una fracción donde aumenta en forma proporcional, podría ser 10 abajo y 6 arriba, 6 décimos. Obviamente ahora no son 5 personas, son 10 personas en total. Aumentó, si aumentamos en forma proporcional la cantidad de personas, estamos hablando que 6 personas juegan al fútbol. Estas dos fracciones están formando una proporción. Cantidades que aumentan proporcionalmente. Bien, podríamos armar otra proporción diciendo que de 100 personas, en total, 60 personas juegan al fútbol. 60 personas. Todas estas representan diferentes proporciones. En los diferentes problemas que se le da, cuando se le piden que hallen la fracción, se le está pidiendo que hallen la fracción irreducible,
Una fracción es irreducible cuando no se puede simplificar más. Cuando simplificamos todo lo que se podía simplificar y no se puede simplificar más. En este caso la fracción irreducible es el 3/5. No hay esta fracción no se puede simplificar por ningún número. En cambio esta fracción sí se puede simplificar por 2. Yo le simplifico por 2 a esta fracción. 6 dividido 2 me da 3 y 10 dividido 2 me da 5. Pero esta fracción ya no se puede simplificar. Recuerden que para simplificar tenemos que dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Yo acá estoy dividiendo el numerador y denominador, lo estoy dividiendo por 2. Tiene que ser por el mismo número de dividir numerador y denominador. Entonces, esa fracción que ya no se puede reducir más es la fracción irreducible. Y cuando en un problema le piden hallar la fracción de personas que juegan al fútbol, por ejemplo, está hablando que ustedes calculen esta fracción, la irreducible. Sin embargo, hablamos de porcentaje cuando la cantidad total es 100. Cuando la cantidad total es 100, ahí estamos hablando de un porcentaje. En este caso es el 60%. El 60% de las personas juegan al fútbol. ¿Qué significa eso? Si hubieran un total de 100 personas, 60 jugarían al fútbol. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Acá tengo un problema. En un partido de fútbol hay 5.000 personas, 2.000 personas son de San Martín y 3.000 personas son de Regatas. Este tipo de problemas, yo lo que quiero es quedarme en las proporciones y de ahí calculen las cantidades que faltan. Vamos a empezar. Supongamos que yo le pida la fracción de personas que son de San Martín. Las personas que son de San Martín. Vamos a armar una fracción con las personas que solamente son de San Martín. Bueno, 2.000 personas son de San Martín. De un total de 5.000. Recuerden que el total siempre ponemos en la parte de abajo. Pero si la consigna le pide hallar la fracción de las personas que son de San Martín, hay que hallar la fracción irreducible. Acá están las cantidades totales. De las 5.000 personas en total que fueron a la cancha, 2.000 personas eran de San Martín. Ahora lo que le está pidiendo la consigna es que simplifiquen esta fracción. Que hallen la fracción irreducible. Por lo general entonces, siempre que en un problema nosotros le pidamos la fracción de personas de, por ejemplo, siempre que le pidamos la fracción, hacemos referencia a la fracción irreducible. Bueno, entonces hay que simplificar. Para simplificar esto no hay que nada más que tachar los ceros. Tachamos estos 3 ceros, tachamos estos 3 ceros y la respuesta es 2 sobre 5. Esa es la fracción de personas que son de San Martín. Fracción de personas que son de San Martín. Ahora, si le pide porcentaje, lo que le está pidiendo es que el total sea 100. Entonces armamos la fracción de San Martín, que sería 2.000 sobre 5.000 personas en total. Pero como le está pidiendo el porcentaje, usted tiene que ponerle 100 en la parte de abajo. Y ahí calcular qué porcentaje de personas son de San Martín. Esta X en este caso está representando el porcentaje de personas que son de San Martín. ¿Cómo sé que esto es un porcentaje? Porque la parte de abajo es 100. Entonces, manteniendo las mismas cantidades, lo que yo tengo que hallar ahora es el porcentaje, poniéndole 100 en la parte de abajo. Bien. Para calcular esto, ustedes dividían y multiplicaban luego por 2.000. Recuerden que ustedes primero hacían la división 100 dividido 5.000. El resultado de eso le multiplicaban por 2.000. Voy a poner cálculos auxiliares acá al lado.
Yo lo que voy a hacer es, ustedes dividen y luego le multiplican. Yo voy a multiplicar primero y el resultado de eso lo voy a dividir. Voy a invertir el orden. Entonces, en vez de dividir primero y multiplicar después, yo voy a multiplicar primero y a dividir después. El resultado es exactamente lo mismo. Es decir, en vez de dividir por 5000 y multiplicar por 2000, voy a multiplicar por 2000 y a dividir por 5000. Entonces primero voy a hacer 100 por 2000. Recuerden, aplicamos las reglas de los ceros. 1 por 2 me da 2. Y acá es 3, 4, 5 ceros en total. 1, 2, 3, 4, 5 ceros en total. Tenemos 200.000. Ahora esto lo tengo que dividir por 5000. Nuevamente, como es división, tachamos los ceros. Tachamos estos 3 ceros y tachamos estos 3 ceros. Me queda 200 dividido 5. 200 dividido 5, tomo el 20, va 4, por 5, 20, al 20 va 0, bajo el 0 y va 0. Entonces X es igual al 40%. Esta X que calculé acá es el 40%. Ahí está armada mi proporción, ¿verdad? Entonces, como lo que le pedí acá era el porcentaje, siempre que le pido el porcentaje, 100 va en la parte de abajo. Y lo que va en la parte de arriba es el porcentaje en este caso de las personas que son de San Martín. Entonces, si se le pide fracción, hallan la fracción irreducible. Si se le pide porcentaje, recuerden que el total tiene que ser 100. 100 va en la parte de abajo. Ahora, si le pedimos las cantidades, vamos a hacer un problema utilizando las cantidades. Supongamos que el 3/5 de un grupo de personas, el 3/5 de un grupo de personas son 900 personas. Son 900. ¿Cuántas personas hay en total? Bien. El 3/5 de un grupo de personas son 900. Si 900 forman los 3/5, ¿cuántas personas hay en total? Bueno, nuevamente, ahí armamos una proporción donde el total son 3/5. Son 5, el total es 5 y 3 representa la parte. Ahora, estos 900 no representan el total, representa la parte. O sea que esos 900 lo ponemos en la parte de arriba. Ahora, si mi parte es 900, ¿cuánto representa el total? Lo que tenemos que hallar es el total sabiendo que la parte vale 900. Partiendo de esta fracción, donde esta fracción me indicaba que de un total de 5, 3. Ahora, si la parte vale 900, ¿cuánto vale el total? Nuevamente, hacemos un cálculo auxiliar. Recuerden, ustedes dividen por el lado y le multiplican por el otro valor. O bien podemos multiplicar primero y después dividir. Es exactamente lo mismo. Siempre se divide por la cantidad que está al lado.
Entonces hacemos 900 dividido 3. 3 por 3 me da 9, al 9 0, bajo el 0 va 0, bajo el 0 va 0. 300. Al 300 le tengo que multiplicar por 5. 0, 0, 1500. Entonces en este caso la X vale 1500. Entonces si las 3/5 partes de un grupo de personas son 900, significa que el total de personas son 1500. Importante que podamos armar estas proporciones. Vamos si podemos hacer un problemita más. Con porcentaje. El 80% de las personas en un avión son argentinos. Si en el avión viajan 200 personas, ¿cuántas personas son argentinas? Nuevamente, les recuerdo que armar una fracción, una razón, utilizando el porcentaje significa que el total de personas vale 100. El total de personas es 100. Si nosotros tenemos que poner una fracción como parte de un todo, el total sería 100. Si fuera un porcentaje, un 80% significa 80 de cada 100 en total. Con eso ahora tenemos que calcular cuántas personas son argentinas, sabiendo que en total tenemos 200. No 100, sino 200, como dice en mi consigna. 200 personas en total. De esas, ¿cuántas son argentinas? Nuevamente, nuestra proporción, el total poníamos en la parte de abajo. Y ahí calculamos la X, que en este caso la X está representando cuántas personas son argentinas si en total tenemos 200. Ya nos estaba diciendo que si en total eran 100, 80 eran de argentinas. Eso nos dice acá en el porcentaje. De cada 100 en total, 80 son argentinas. Ahora, si en total realmente no son 100, son 200, tenemos que calcular cuántas personas, manteniendo la misma proporción entre las partes, entre las fracciones. Nuevamente, un cálculo es demasiado simple para hacerlo, porque acá hay que multiplicarle por 2, me da 100 por 2, me da 200, acá sería el doble de 80, pero bueno, vamos a hacerlo de todas formas. 200 dividido 100, tachamos los 0 y me queda un 2, y a eso le multiplicamos por 80, 0 y 8 por 2, 160. O sea que en ese avión viajan 160 argentinos. Entonces, cuestiones que tenemos que tener en cuenta para poder resolver estos problemas. Primero, vemos fracciones como parte de un todo, es decir, que el total ponemos siempre en la parte de abajo. Si el total es un 100, significa que estamos hablando de un porcentaje. Y si hablamos de la fracción irreducible, cuando en un problema le pide la fracción de personas que juegan al básquet, por ejemplo, la fracción de personas que son de River, la fracción de personas
que son argentinas, la fracción de litros consumidos. Siempre que le pida una fracción, la fracción de, le está hablando de la fracción irreducible, de esa fracción que surge de las cantidades totales, pero que se simplifica, se simplifica, se simplifica, hasta que no se puede simplificar más. Nosotros podemos comenzar como una fracción como esta, por ejemplo, simplificar esta fracción hasta llegar a la fracción irreducible. Y esa fracción irreducible es lo que tiene que responder cuando le pregunta qué fracción de personas o qué fracción de litros son, o qué fracción está lleno o qué fracción está vacía. Siempre se refiere a la fracción irreducible. Y si le pregunta porcentaje, usted tiene que tratar de armar una fracción donde la parte de abajo sea el 100, donde la parte total sea el 100, y ahí calculan el porcentaje que sería la parte de arriba. Si le piden cantidades totales, bueno, ahí tiene que ver qué le da como dato, si le da la parte o si le da el total. Bueno, terminamos con esto.